Bueno, lo que voy a explicar hoy es el circuito de agua. El circuito de agua es radiador, mangueras de la calefacción y el circuito interno que está en el motor, que está alojado al lado de las camisas donde los pistones hacen explosión. ¿Sí? Termostato, la mayoría de los autos está acá. Mangueras y caños también, porque acá en este caso, este auto tiene radiador de aceite, entonces también hay un caño y una manguera donde sale el agua, pasa por el aceite y enfría el aceite. Es un cuerpo que está del sensor de baja y el sensor de alta del aceite, y un cuerpo está arriba de lo que viene a ser el filtro de aceite. Bueno, principalmente acá tenemos el circuito interno, que está compuesto por algunas mangueras, como dije, el de la calefacción, y las cavidades que hay alrededor de las camisas del coso. ¿Cómo funciona? Uno pone el auto en marcha, los que son a inyección multipunto y demás tienen cebador automático. Entonces, ¿qué hace? El auto automáticamente uno puede dejarlo un minuto, 40, en un día de mucho frío, y el auto va a elevar la velocidad, las vueltas del motor, como para poder mantener caliente esta parte. Una vez que llega a la temperatura ideal, supongamos que el auto se usó y llega a 90-95 grados de acuerdo al diseño del motor. Cuando llega a esa temperatura, abre el termostato y se mezcla con el segundo circuito, que comprende radiador, mangueras y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Cuando ahí no va a arrancar el electro todavía. Cuando todo eso, el circuito primario más el secundario, llegue a 90-95 grados de acuerdo al diseño del motor, ahí sí va a arrancar el electro. ¿Para qué? Para que el electro fuerce el aire que pasa por el radiador, que circule, entonces esa agua se va a enfriar, tanto en verano como en invierno. Lógicamente, si uno tiene trabado el termostato, como en los otros videos comenté, hay dos maneras que se trabe. Uno abierto, o sea que todo el circuito sea uno solo, entonces va a tardar. Si el agua que circula con la bomba circula por adentro y por afuera, va a tardar más en calentar, y donde apenas pase viento por el radiador la va a enfriar. Entonces obviamente vamos a trabajar con temperatura baja, va a estar bajo el régimen por el cual fue diseñado el motor. ¿En qué le hace mal? ¿En qué le hace bien? Y si estamos en invierno bajo cero o 2 grados sobre cero, lógicamente el motor va a trabajar muy frío. Lo que hacen algunos es tapar con un cartón momentáneamente para zafar el eventual viaje, para que no trabaje muy frío. Va a consumir más combustible en el caso de lo que es nafta y gas. Y en el caso de diésel, bueno, va a trabajar a otra temperatura. El motor no significa que esté congelado, pero no va a trabajar a la temperatura que fue diseñado. Entonces lo que aconsejo hacer, bueno, por un lado para zafar, como les dije, para no encontrarse en un viaje y tener ese problema, es poner un cartón o algo, o medio cartón, tapar medio, para que no se te pase tampoco de temperatura. Porque ahí va a arrancar el electro. Si se nos pasa de temperatura, vamos a que haya bajo cero, pero ahí ya no vamos a poder regular el flujo de aire porque no tenemos el cartón. Y la otra es que si se nos traba abierto todos los circuitos, si se traba cerrado, queda únicamente atrapado el circuito 1 sin poder mezclar, o mezcla muy mínimo, con el circuito 2. ¿Cuál es la solución? Por más que sea verano, abrir el grifo de la calefacción al máximo. Entonces lo que hace es la temperatura del agua que circula por la tapa de cilindro y que circula por lo que viene a ser el block. Vamos al otro vehículo, también mostramos. Toda esa agua que circula por la tapa de cilindros, el block y la calefacción, al tener el forzador de calefacción al máximo y entrar al habitáculo, como les dije, aunque sea 30 grados, va a enfriar un poco más. Lo ideal es también revisar el aceite y no abrir, cuando uno tiene mucha temperatura, no abrir el depósito, porque bueno, la presión va a hacer que esto salga para arriba y nos podemos quemar la temperatura del agua. Si la temperatura de la tapa cilindro en el modo cerrado
el termostato marca 100 grados o 110 grados, imagínate que el agua tiene más de 150 grados. Bueno, se me había cortado, pero lo que no recomiendo yo es sacar la tapa. En el caso de este auto que es alemán, tiene un circuito donde sale por ahí abajo la presión y, como les decía, en este caso no es viejo el auto, pero es alemán, entonces tiene un circuito. Cuando vos destapás acá, la presión sube, pero sale por ahí abajo, no te llega a quemar la cara el agua, pero bueno, no importa. En ese caso, bueno, le expliqué en otros videos de cómo zafar en el momento con un termostato que está trabado. Lógicamente lo ideal es ir a un mecánico, comprar el repuesto lo más original posible, sacar el repuesto, y en el caso mío, que yo hago la mano de obra, comprar lo más original posible, y si es importado de Europa, mejor, porque no es lo mismo poner un repuesto brasilero o mexicano que si el original es alemán. Obviamente por ahí no se consigue ni nada por el estilo, pero si uno consigue otro repuesto de una calidad inferior, guardar el original por las dudas para el día de mañana si se consigue, o alguien justo estás en algún lado y conseguís el repuesto, porque no es lo mismo un repuesto de media calidad con lo demás, ¿no? Así que bueno, ahí básicamente están los dos circuitos, circuito primario y circuito secundario. Repasemos: circuito primario, circuito secundario. Cuando el termostato está andando bien y llega a la temperatura normal de operación, que son 90 grados, 95, 100 y pico en algunos modelos de Jeep y Chrysler, se abre el termostato y mezcla el agua caliente con el agua fría que está en el circuito secundario, que son mangueras, radiador, mangueras de retorno y demás. Entonces, cuando todo el circuito completo, tanto el interno como el secundario, o el interno con el externo, llega a 90, 95, lo que sea, ahí sí arranca el electro. Ese vendría a ser el circuito. Y bueno, importante también tener calefacción, porque la calefacción nos salva de que si tenemos un problema con el termostato trabado, de poder pasar temperatura que hay dentro del circuito primario, pasar temperatura del habitáculo por más que haya 35 o 40 grados afuera, y de esa manera evitar que se sople la junta.